Hola, bienvenida y bienvenido a este tema número 3 de la serie En el Principio. El título del tema para hoy es Los árboles, cortito. En el jardín que Dios plantó había muchos árboles, pero habían dos árboles especiales. Estos árboles han afectado todos nuestros principios en esta vida, en esta tierra. ¿Cómo es posible eso? Que dos árboles afecten nuestra vida hasta hoy y los principios en los cuales nos movemos y vivimos. Pues al final del video te vas a dar cuenta de todo esto y vas a saber y vas a poder elegir, vas a poder distinguir los principios que representan estos árboles y elegir en qué principio quieres vivir. Vas a poderte dar cuenta también que en la palabra hebrea árbol se esconde una riqueza literaria grandísima que no solo significa árbol, sino que hay algo mucho más grande detrás de todo esto. Pero sin más preámbulo, empecemos ya con este tema. Génesis 2:9 dice así: Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Bien, entonces, como lo dije al principio, había muchos árboles. Dios plantó muchos árboles en ese huerto, pero habían dos árboles especiales que el autor se concentra en ellos. Dice muchos árboles y no los describe, pero habían dos en especiales: el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y que asimismo se cree que estaban en medio del jardín. ¿Qué significan estos árboles? Como lo he dicho siempre, aquí vamos a entender los principios espirituales de esto. Pero no lo interpreto espiritual solo porque se me da la gana. Quiero darte un texto de muchos que hay, pero solo te voy a dar uno, de por qué me permito interpretar esto espiritualmente o alegóricamente, ya que Jesús mismo y Pablo usaron mucho la alegoría para interpretar textos. De hecho, si no has visto la serie que tengo de curso de interpretación bíblica, te la recomiendo. Ahí explico estos principios de interpretación. Bien, vamos al texto entonces que nos va a ayudar a ver cómo vamos a interpretar la temática de los dos árboles. En Gálatas 4, versículo 21 en adelante dice así: Decidme los que deseáis estar bajo la ley. ¿No oís a la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Pero el hijo de la sierva nació según la carne, y el hijo de la libre por medio de la promesa. Esto contiene una alegoría. Pues estas mujeres son dos pactos. Uno procede del monte Sinaí, que engendra hijos para esclavos. Esta es Agar. Pablo aquí entonces toma una historia conocida, real, la de Abraham, Sara y Agar, y dice que Dios les prometió un hijo. Pero cuando ellos se dieron cuenta de que Dios no actuaba y ellos se iban poniendo viejos, decidieron actuar por sus propias obras. Y Abraham se metió con Agar. ¿Tuvo un hijo? Sí. Pero Pablo aquí hace la comparación y ya lo extrapola al lado espiritual, toma la alegoría de esa historia y dice: esto que hizo Abraham de meterse con Agar para obtener un hijo, eso es esclavitud, es vivir en la esclavitud. De hecho, Agar viene de Egipto y Egipto es sinónimo de estar esclavo allá. El pueblo estuvo esclavo, el pueblo de Israel. Entonces, él dice: esto es estar en esclavitud, hacer obras para cumplir la promesa de Dios. En otras palabras, estar fuera de Edén, lo expliqué en el tema anterior. Pero vivir bajo la promesa es cuando dejamos que Dios cumpla sus promesas en nosotros sin nuestras obras. Bien, entonces de esta historia, él tomó la alegoría, el sentido espiritual. Y esto es lo que vamos a hacer ahora con los dos árboles, el árbol del bien y del mal y el árbol de la vida, en la historia ya en Génesis. Cuando analizas la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, árbol es mucho más que árbol. Y estos textos que por el tiempo no los podemos leer, te los voy a mostrar ahora. Todos estos textos aquí nos dicen que árboles son personas. Y más que persona, es que detrás de cada persona hay una filosofía de vida. Detrás de cada persona hay principios. Cada uno de nosotros tenemos principios por los cuales vivimos.
y que creemos que son buenos o malos. Entonces cada familia, cada cultura tiene principios diferentes porque cada persona individualmente piensa diferente. Entonces, estos textos acá, que tú puedes hacer una captura de pantalla y a leerlos después, o darle pausa al video y leerlos después, nos enseñan de que árboles en la Biblia significan personas, porque detrás de cada persona hay valores, hay principios de vida, hay una filosofía de vida en base a la cual vive esa persona. Dicho esto, vamos a ver un ejemplo nada más. Daniel 4, del 20 en adelante, nos cuenta la historia de Nabucodonosor, este rey de Babilonia que tuvo un sueño acerca de un árbol y no lo entendió y llamó a Daniel para que se lo explicara. Entonces el texto dice así: el árbol que viste, que se hizo fuerte y corpulento, cuya copa llegaba hasta el cielo y que era visible en toda la tierra, y cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en el que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, eres tú, oh rey, que te has hecho grande y fuerte, y tu grandeza ha crecido y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Entonces Nabucodonosor tuvo un sueño de un árbol que creció, el cual describió aquí Daniel, y le dijo: tú eres ese árbol. Claro, ese árbol creció y se hizo grande, pero ¿cómo creció? ¿Bajo qué principios creció? Babilonia no era el mejor ejemplo de respeto, de tolerancia, sino que oprimían, conquistaba pueblos con violencia. Y así, bajo esos principios, Nabucodonosor hizo grande el reinado de Babilonia. Ahora vamos a ver bajo qué principio, qué árbol fue que Babilonia creció. Porque esto tiene que ver con el futuro también. Entonces, esta persona, representada en este sueño por un árbol, era Nabucodonosor, porque él tenía una filosofía de vida, principios con los cuales llegó a ser grande el reino de Babilonia. Y estos principios eran la opresión, la persecución, la conquista, etc. Ahora vayamos al hebreo para ver qué es que hay detrás de la palabra árbol. Algo muy importante que debes de saber es de que en hebreo lo principal son los verbos. Los verbos, de ahí se sale todo. Por ejemplo, de un verbo que normalmente tienen 3 letras, si le pones algo a la derecha o algo a la izquierda o algunas vocales, de ese verbo puedes formar un sustantivo, un adjetivo, etc. Del verbo viene todo lo demás. Y vamos a ver de qué verbo viene la palabra árbol. Te lo voy a mostrar ahora. La palabra árbol viene del verbo ya'atz, y ya'atz significa aconsejar, dar consejo. De ese verbo también sale la palabra etzá, y etzá significa consejo, ¿ves? Del verbo aconsejar viene el consejo, por ejemplo, la palabra el consejo. Y de esa palabra también viene etz, que etz quiere decir árbol o significa árbol. ¿Te das cuenta cómo el autor inteligentemente relacionó, puso 2 árboles, el árbol del bien y del mal y el árbol de la vida, o al revés, el árbol de la vida, el árbol del bien y del mal? Si árbol viene de la palabra dar consejo, aconsejar, y de la palabra también consejo, en estos 2 árboles, y vimos que hay muchos textos en el Antiguo Testamento que nos dice que árboles son personas porque cada persona tiene principios, valores, una filosofía de vida. Nabucodonosor era ese árbol. Entonces, árboles, ahí en el huerto del Edén, Adán y Eva tenían la opción de 2 consejos, de 2 principios de vida, de 2 filosofías de vida. Representaban los valores de 2 personajes, de 2 personas. Imagino que ya estás entendiendo por dónde voy. Y estos árboles eran el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal. Entonces, el árbol de la vida representaba el reino de los cielos, representaba a Dios y sus principios de vida. El principio de vida de Dios se basa en el amor incondicional, en el amor ágape. De él no viene destrucción, de él no viene chantaje, manipulación, opresión, venganza, muerte, violencia, etc. El otro árbol es el árbol del bien y del mal.
y representa a Satanás y funciona bajo los principios de Satanás, de ese reino, que son recompensa y castigo. Para conseguir el objetivo no solo se consigue con amor, con perdón, con confianza, así como logra sus objetivos el árbol de la vida, sino usa el sistema de recompensa y castigo, incluso para lograr cosas buenas. Se manipula, se usa el chantaje, se usa la persecución, la violencia, la fuerza para alcanzar objetivos. Al que es bien portado se le recompensa y al que desobedece debe ser castigado. Y si no reacciona, pues debe pagar también con la muerte. Ahora, sabiendo esto, cuando leas la Biblia vas a tener, de repente se te van a abrir los ojos y vas a ver que aún autores, profetas de la Biblia, ¿bajo qué principios actuaron? Actuaron bajo el principio del amor incondicional, del árbol de la vida. ¿Qué consejo tomaron? O tomaron el consejo del árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando nos dice que Adán y Eva decidieron comer del fruto del árbol del conocimiento del mal, ya nos dice qué sistema eligieron, ya que fruto también es un símbolo. Los árboles dan frutos. Jesús dijo, coman y beban, coman de mi carne y beban de mi sangre. Él no estaba diciendo de que comiéramos literalmente su carne y bebiéramos literalmente su sangre, sino de sus consejos, de su fruto. Él dijo también que él era la vid verdadera, porque en el Antiguo Testamento había una vid que dio frutos silvestres, frutos amargos. Entonces los frutos es el resultado de los principios en los cuales vivimos, de los que viven esos árboles. Entonces ellos decidieron comer de esto y por eso el mundo empezó a funcionar bajo estos principios del recompensa y castigo. Y vas a ver que algunos profetas te presentan a ese Dios tergiversado, como que fuera, lo presentan como que fuera del bien y del mal, pero Dios no es así. Por ejemplo, Moisés en Deuteronomio 28, todo el capítulo creo que utiliza únicamente 14 versículos para decirte que si eres obediente, recompensa y castigo, Dios te bendice, pero si eres desobediente, utiliza todo el resto del capítulo para decir cómo Dios te va a castigar, te va a mandar maldiciones. Y hay un versículo, creo que es el 63, donde dice que hasta se va a complacer en eso, en arruinarte. Entonces me está presentando a un Dios según el principio del árbol del bien y el mal, recompensa y castigo. Te portas bien, te regalo, te portas mal, no te regalo. Mientras que Jesús dijo lo contrario, Mateo 5:45, que Dios le da tanto los justos como los injustos, a los que creen y a los que no creen, hace salir el sol sobre buenos y malos, y la lluvia también la hace descender sobre todos. Eso es lo interesante de que vas a poder ver y distinguir quién utilizó estos principios. Puede ser que hay gente hoy en día cristiana que cree en Dios, pero utiliza los principios contrarios a Dios, los principios del árbol del bien y del mal. Y en la Biblia también hay profetas que vivían bajo esos principios, aunque ellos amaban y servían a Dios. O por ejemplo, Saulo era uno de ellos. Quería y amaba a Dios, pero vivía bajo los principios del árbol del bien y el mal, persiguiendo, encarcelando a todo aquel que no pensaba como él pensaba. Veamos un ejemplo acá, Zacarías 3. Dice, entonces me mostró el sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Y el ángel del Señor dijo a Satanás, el Señor te reprenda, Satanás. Repréndete el Señor que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Y Josué estaba vestido de ropas sucias, en pie delante del ángel. Y éste habló y dijo a los que estaban delante de él, quitadle las ropas sucias. Y a él dijo, mira, he quitado de ti tu iniquidad, y te vestiré de ropas de gala. Después dijo, que le pongan un turbante limpio en la cabeza. Y le pusieron un turbante limpio en la cabeza y lo vistieron con ropas de gala. Y el ángel del Señor estaba allí. Entonces, aquí hay una escena, un sacerdote llamado Josué estaba con vestiduras sucias, un símbolo de pecado. Por un lado, el principio de Satanás que estaba ahí para acusarlo, porque en su reino el que peca debe de morir. El que peca debe de morir. A ver si te recuerda un texto esto, en Romanos. Y debe ser castigado. Pero en el reino de Jesús,
El, el pecado no se soluciona con la muerte y con el castigo, sino con la gracia, la paz, la confianza y el perdón. Entonces son dos formas diferentes de solucionar con el tema del pecado, del mal. Y esto así en los diferentes aspectos de la vida. Por ejemplo, ves que el principio de recompensa y castigo está metido en todo, en la economía, en la educación. El que se esfuerza es recompensado y el que no cumple, el que no llena las expectativas es castigado. Y así funciona en todo. Nuestro sistema funciona así, ya que es lo que decidió, el fruto que decidió consumir la humanidad, y estamos viviendo bajo estos principios, pero Jesús vino justamente a implantar el reino de los cielos, a implantar el principio del árbol de la vida, para que sus seguidores empiecen a vivir bajo este principio, a predicarlo y a vivirlo, y así también que este principio vaya creciendo en esta tierra. Porque en su reino no se vence el mal con mal, sino el mal se vence con el bien, y eso que debe estar muy claro. En el principio del árbol del bien y del mal, con castigo se quiere solucionar todo. Lo importante es darle forma a la persona. Pero ya está comprobado científicamente que el castigo no hace una transformación en el corazón. El castigo lo único que hace es cambiar nuestra conducta, es muy conductualista. Y en el principio de Satanás, eso es lo que cuenta. Si cambió la conducta, ahí está bien, aunque el corazón no haya sido transformado. Tú puedes ver en documentales de sistemas carcelarios. Uno de los sistemas carcelarios que más se le parece al sistema del árbol de la vida está en Noruega. Y allí, en vez de castigar a las personas, tratan de transformarlas. Las tratan como personas dignas, con respeto, no las golpean, etc. Y Noruega tiene el porcentaje más bajo de índice de reincidencia. Quiere decir que si 10 entran a la cárcel y de esos 10 salen libres 10, uno vuelve a la cárcel porque reincidió en el mismo delito. Mientras que otros países, si entran 10 a la cárcel y de ahí esos 10 salen, 5 vuelven a la cárcel porque volvieron a cometer el mismo delito u otros delitos. Entonces, ¿quieres castigar? ¿Quieres oprimir, perseguir, chantajear? Vas a cambiar conductas nada más, vas a cambiar formas. Y así se hace en el reino del bien y el mal. Y así hay iglesias que quieren o actúan así cuando alguien falla a través de una disciplina, a través de un castigo o a través de una expulsión. Quieren cambiar a la persona porque a ellos les importa la conducta. Pero en el reino del árbol de la vida, bajo este principio, es con amor, es con confianza, es con perdón que se transforma. Eso hace una transformación en el corazón de las personas, y eso es lo que realmente importa. No formas exteriores, sino de adentro para afuera, que haya un cambio, que haya una metamorfosis en la persona. Por eso es de que en el tema de pecado también, fíjate bien, piensa cómo lo quiere hacer tu iglesia, cómo lo predica tu iglesia. Dios vence el pecado perdonándolo. Dios erradica el pecado perdonándolo, dándole gracia, dándole confianza a esa persona, creyendo que esa persona puede restaurarse, puede salir algo bueno de ahí. En el reino de Satanás, el pecado se elimina matando. Como hay un refrán o un dicho por aquí en mi país que dice: muerto el perro, acabada la rabia. Piénsalo. ¿Cómo se predica en tu iglesia? ¿Cómo lo predica el cristianismo? ¿Qué principio está predicando? Pero como lo dije anteriormente, en el principio de Dios funciona con amor. El amor es la fuerza más grande de este universo y así va a vencer. Veamos lo que dice Romanos 12:19 en adelante. Dice así: amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Aquí hay muchas cosas muy interesantes. Primero dice que debemos darle espacio a la ira de Dios porque de Él es la venganza.
Y la venganza no es que yo espere que como él me pegó, Dios lo va a matar, porque ese es el principio del bien y del mal, sino a esa persona puede que le vaya bien, Dios lo va a bendecir, porque a través de pagarle con amor va a haber una transformación en el corazón de esa persona. Entonces, si yo creo en el principio de Dios, creo que el malo merece más amor, más compasión, más confianza y no más castigo, porque Dios no vence. Si Él me está diciendo que venza con el bien y el mal, es porque Él así lo hace y no al revés. Es para que te des cuenta lo trágico que se está viviendo ahora en el cristianismo que se está predicando. Se predica a un Dios que no es nada diferente a Nabucodonosor, que manda al fuego, al horno de fuego, a aquellos que no se acoplan a su principio, porque así erradica el mal y ya quedan solo los que piensan como él. Quedaron todos los asesinos. Entonces, es muy importante saber bajo qué principios estamos viendo a Dios, qué principio le estamos otorgando a Dios, porque el principio de Dios es el principio del árbol de la vida, el bien y el amor incondicional. Lo bueno que al hacer una lectura de la Biblia profunda, podemos ver, y superficial también, podemos ver y darnos cuenta de que este reino del bien y del mal, representado por muchos personajes en la Biblia, por Nabucodonosor, por Babilonia, va a terminar, va a desaparecer. Así lo podemos leer en Apocalipsis 18:11. Y los mercaderes de la tierra lloran y se lamentan por ella, Babilonia, porque ya nadie compra sus mercaderías. Es interesante que un día la humanidad se va a dar cuenta que este sistema de recompensa y castigo no nos lleva a nada bueno, solo nos lleva a matarnos entre unos y otros, a perseguirnos, a acusarnos con el dedo, y al final no trae una transformación, sino solo trae cambios de comportamiento por interés, pero no por un cambio interno en el corazón. Entonces ya no se va a comprar esa mercadería, porque la gente se va a dar cuenta que ese sistema no trae nada bueno y solo se va a comprar mercadería del fruto del árbol de la vida. Esa es una excelente noticia por la cual yo me alegro mucho. También podemos leer que en Apocalipsis 22:2 dicen: y en medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Entonces en Apocalipsis, al principio en Génesis nos menciona dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero acá, al final dice que habrá solo un árbol, solo se menciona el árbol de la vida, y ya no se ve más. Juan ya no ve el árbol del conocimiento del bien y del mal porque quedó erradicado. Quedó erradicado no porque Dios mató a todos esos que vivían bajo ese principio, sino porque Él con su amor los transformó, los ganó, y la gente se dio cuenta y ya no compraban más de la mercadería de ese árbol, sino que se vive bajo el principio del árbol de la vida y ese reina. Es tu deseo también que ese principio reine. ¿Quieres aceptar ese principio? ¿Quieres ver a Dios bajo el principio del árbol de la vida? Escribe en los comentarios cómo has visto a Dios hasta ahora, cómo se está predicando en tu iglesia, cómo lo predica el cristianismo. ¿Es un Dios más parecido a Nabucodonosor o es el Dios que nos vino a enseñar Jesús? Gracias por quedarte hasta el final del video. Espero que si te gustó lo puedas compartir para que así muchas otras personas puedan saber de lo importante que es este principio de entender los árboles y lo que significan. Nos vemos en el próximo video.